Sí, bueno, eh, para abordar el tema de la responsabilidad civil, la cual determinamos aquí que todos estos procesos que hemos visto, los plenos y las casaciones, en principio hay que primero identificar esta responsabilidad civil y la cual, pues no, van a ser las materias en las cuales o términos que van a ser introducidos para poder procesar hoy, mejor dicho, que se admita nuestra demanda, ¿no? Si bien es cierto, la responsabilidad civil, pues, no, se va a erigir, nos dice, como la indemnización por esos daños que se van a ocasionar en la vida de los particulares, la cual se determina nuestro Código Civil, que es nuestra madre normativa, en el ámbito del derecho civil, estaríamos hablando de dos clases de responsabilidad civil, en la cual el artículo 1321 del Código Civil habla de aquella relación o responsabilidad contractual en la cual pues no vamos a determinar que es esa inejecución de la obligación que se ha pactado en un contrato, ¿no? Y en el artículo 1969 estaríamos hablando, pues, ¿no?, de esa relación o responsabilidad extracontractual que por la conducta ilícita, ¿no? Y que debido al incumplimiento se va a generar, ¿no? Y esto sería de una manera mucho más abstracta. Ya abordando este tema, es importante aquí precisar los elementos de la responsabilidad civil. Y si bien es cierto, contamos con cuatro elementos, los cuales, en principio, está la antijuricidad, y nos dice que la antijuricidad es aquella que es la que contraviene a nuestra norma, aquella que vulnera o viola la ley, ¿no? Esa contrariedad que se va a dar incluso en ciertas precisiones normativas que en esencia va a contar con un contrato. Luego de ello tenemos el daño, y si bien es cierto, el daño se puede determinar como aquellas lesiones a las cuales pues va a afectar a la gente y que ésta se va a digregar por dos tipos. Nos dice que tenemos el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Y, y asimismo también estos dos tipos de daño van a digregar otros términos que obviamente hay que determinar para poder acreditar una reparación o una indemnización por daños y perjuicios. En principio tenemos el daño patrimonial, el cual nuestra doctrina nos dice que es cuantificable. ¿Y por qué? Porque automáticamente nos dice que se digrega entre el derecho emergente y el lucro cesante. Al determinar el daño emergente, estaríamos hablando de esa pérdida económica que puede tener el agente. Es decir, que ataca directamente y concretamente al bien económico de la gente. En el caso del lucro cesante, se habla de esa frustración que va a tener pues el agente en el cual va a dejar de percibir ciertas ganancias, en lo cual es necesario e importante precisar al momento de interponer una demanda por indemnización y por daños y perjuicios en razón de la responsabilidad civil. Luego de ello tenemos los daños extrapatrimoniales, lo cual nos dice que no es cuantificable. Sin embargo, aquí estaríamos determinando aquellos daños que se van a dar a la integridad de la persona e incluso también los daños morales, ¿no? Hablamos de esos daños a la psicológicos, ¿no? O a ese proyecto de vida que podría tener quizás esa persona en razón del tema emocional. Luego pasamos al siguiente elemento, que es la relación de causalidad, y nos dice que la relación de causalidad es donde la cual va a existir ese nexo causal en la cual, mejor dicho, es la causa-efecto. Es decir, se necesita esa relación entre los hechos y los daños que se han causado, ¿no? Sin embargo, también nos habla, nuestro Código Civil nos habla de esa fractura causal, en la cual lo determinamos en el artículo 1972 del mismo código, en la cual se puede excluir de esa responsabilidad a la gente, en este caso, el deudor o el victimario, ¿no? En las cuales podría ser por cuatro supuestos: el caso fortuito, la fuerza mayor, el caso determinante de la víctima y el caso determinante por tercero. En el caso fortuito, estaríamos hablando ante esa conducta o esa fuerza extraordinaria que podría provenir, pues, ¿no?, de una situación, ¿no?, que puede ser imprevisible por parte de la gente,
¿no? Por ejemplo, aquel conductor que está conduciendo un bus y automáticamente sucede que le sufre un infarto y automáticamente lo que genera pues es atropella a un transeúnte, ¿no? Ahí habría pues un caso fortuito. Esta fuerza mayor estaríamos hablando aquí como una fractura causal en la cual pues no puede ser aquel hecho extraordinariamente en la cual una fuerza superior que supere a la fuerza de la gente. Por ejemplo, un desastre natural. El caso determinante de la víctima estaríamos hablando cuando el acreedor, perdón, participa, ¿no? En los daños, obviamente, y se exime de responsabilidad civil al deudor. En el caso determinante por tercero, es, por ejemplo, que cuando existe un contrato entre A y B, ¿no? El acreedor y el deudor, y hay un tercero que vulnera y causa esos daños a esa obligación contractual y automáticamente este pasa a ocupar el puesto del deudor. El deudor se exime de responsabilidad y tendría que él reparar los daños al acreedor, el tercero, ¿no? El factor de atribución. Nos dice que el factor de atribución es aquellos criterios para determinar, pues, ¿no? La, la responsabilidad o la imputación. En este caso, nos dice que para poder exigir una reparación del daño al cual se podría hacer, hay dos puntos importantes, que puede ser el factor de atribución subjetivo y objetivo. En el caso de los daños o factor de atribución, perdón, subjetivo, va a existir o se va a digregar dos puntos muy importantes, en la cual aquí vamos a abordar el dolo o la culpa. En el caso del dolo, de una manera abstracta, estaríamos hablando de esa conducta que va a tener pues ciertos vicios para el consentimiento de un agente y que este dolo se puede expresar o manifestar también en la relación contractual o extracontractual. En la responsabilidad contractual, el dolo va a ser pues no un factor importante para poder eh, determinar la responsabilidad civil. Y en el caso del factor de atribución subjetivo por dolo extracontractual, estaríamos aquí determinando la imputación. Va a ser un factor importante para determinar la imputación. En el caso ya del factor de atribución objetivo, nos habla del riesgo o el peligro que se puede andar, pues, ¿no? Entre por ejemplo, un riesgo permitido, manejar un auto y automáticamente sucede que pasó un transeúnte y lo impacté. Entonces yo voy a tener que reparar a esa persona por los daños que le pueda haber causado, ¿no? Es importante, como lo decía hace un momento, que necesariamente tienen que estar estos cuatro elementos en la interposición de una demanda y que no puede faltar ninguno porque una indemnización no podría prosperar. Lo cual, si supongamos vamos a pedir y no tenemos la antijuricidad o el daño o la relación de causalidad se rompe o el factor de atribución no están, automáticamente se declarará inadmisible improcedente, perdón, nuestra demanda. Le doy el pase a mi siguiente compañero, por favor.